Y es que Dios respalda a aquellos hombres y mujeres que deciden caminar con Dios, que deciden apartarse para Dios, que deciden guardarse, que no se conforman a vivir como este mundo vive. Estamos en este mundo, las situaciones de este mundo nos confrontan cada día, pero de ti, de mí depende cómo vamos a vivir. Si vamos a seguir en la misma ola o vamos a caminar y nadar en contra de esa ola. Tenemos una visión muy limitada como seres humanos. Estamos hechos de emociones, de sentimientos. Esta carne se duele. Pero cuando tú y yo sometemos esta carne y estas emociones y estos sentimientos a Dios, entonces todas las cosas son distintas. Y ya no actuamos por lo que vemos o lo que sentimos, sino actuamos por lo que Dios nos dice, quién es Él y quiénes somos en Él. Esa es la vida de un hombre y una mujer que deciden caminar con Dios. Vas a reconocer que te está doliendo, vas a reconocer que la situación es difícil, pero sabes que tu Dios es mayor que todo eso. Y que si Dios dijo que lo hará, Él lo va a hacer. Y si Dios dijo que Él está contigo, Él te va a respaldar. Daniel no hablaba de su propia boca. Daniel le pedía a Dios dirección para interpretar aquellos sueños del rey, para aconsejar a aquellos gobernadores. ¿A dónde corremos o quién es nuestra primer auxilio SOS cuando tenemos una situación confrontante o cuando nos sentimos mal? Lo primero que Daniel hacía era ir a postrarse a Dios y decirle: Señor, dime hacia dónde caminar. Y no tenía un plan A, un plan B, un plan C. Daniel buscaba el plan que Dios ya había trazado para esa situación. Y eso es lo que Dios está anhelando y esperando que tú y yo hagamos. Daniel no era un superhombre, Daniel era tan humano como tú y como yo. Pero él decidió, él determinó creerle a Dios. Decidió caminar con Dios. Él no vivía dándose baños de religiosidad. Él caminaba todos los días con aquellos sátrapas, con aquellos gobernadores, veía los problemas de la nación, veía la política, y la política no es nada agradable, ¿verdad? Todos los días pasan cosas difíciles y creo que el ambiente político es el menos santo, ¿no? Es el menos recto, es el menos honesto, ¿no? Es donde más corrupción hay, ¿no es cierto? Es donde todo es más fácil de obtener. Y Daniel no se vivía condenando a aquellos hombres, no, Daniel vivía en medio de ellos y les daba dirección hacia dónde ir. Daniel lo que no practicaba era lo que ellos practicaban, era la gran diferencia. Daniel no era parte de los sobornos. Daniel no era parte de la corrupción, Daniel no era parte de la mentira. Daniel vivía conforme a un hijo de Dios. Era lo único distinto. Por eso el rey decidió ponerlo por sobre todas las cosas, porque sabía que era un hombre honesto, un hombre íntegro, un hombre que no era amador de sí mismo, sino amador de Dios. Hoy la ideología que este mundo tiene, ¿cuál es la ideología que más se presenta todos los días? Primero que dice, ámate a ti mismo, entonces para que puedas amar a los demás. Si tú te sientes bien, eso es suficiente, no importa. Y la palabra de Dios que dice, niégate a ti mismo. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero de repente nos perdemos en ese mover de este mundo y nos olvidamos de qué es lo que Dios pide de nosotros. Y dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y cuando decides amar a Dios, entonces dejas de amarte a ti mismo, dejas de ser tú mismo para buscar ser lo que Dios dice que tú eres, de quién soy yo. Y eso es lo que Daniel estaba practicando todos los días. Todos los días Daniel practicaba lo que la palabra de Dios aquí nos dice, que seríamos diferentes, que somos diferentes. Tú y yo somos apartados para Dios, separados para Dios. No estamos llamados a condenar al mundo. Daniel jamás condenó a esa nación.
Estamos llamados a reflejar el poder de Dios, el amor de Dios, la gloria de Dios, pero no vamos a lograr hacerlo si no decidimos vivir conforme a ese estilo de vida que Dios ya preparó. Tú y yo somos extranjeros, al igual que Daniel, en esta tierra. Tú y yo vamos a lo eterno. Esta tierra es pasajera. La tierra en la que tú y yo pisamos es aquella tierra gloriosa, mares de cristal, calles de oro. Tú y yo vamos a una eternidad. Esta tierra es temporal, esta casa se va a quedar, esta carne se va a acabar, el auto se va a quedar, las cuentas del banco se van a quedar. Lo que nosotros nos vamos a llevar es solo lo que estuvo aquí en nuestro corazón, este estilo de vida, si decidimos caminar o no con Dios. Daniel todos los días oraba viendo hacia Jerusalén. Leíamos aquí que él mantenía su mirada hacia Jerusalén cada vez que él entraba a su habitación a orar. Y es que sabes que él tenía la mirada enfocada en esa tierra prometida. Tú y yo, ¿dónde tenemos nuestra mirada enfocada? ¿En lo eterno o en lo terrenal? Porque esto es temporal. Esta carne se hace vieja, esta carne se enferma. Este cuerpo un día está bien y al otro día nos duele la rodilla, ¿no? O ya no vemos bien. Tú y yo vamos a lo eterno. Esta casa que estamos tú y yo forjando cada día terrenal, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, se va a quedar. Necesitamos pensar en esa casa eterna, donde el arquitecto, donde el constructor es Cristo. Daniel era un hombre responsable. ¿Por qué? Porque trabajaba. Fíjate, o sea, es sorprendente. Fíjate lo que Daniel hacía. Daniel, híjole, para estar sobre todos los gobernadores en Babilonia, eran 120 sátrapas, nada más los gobernadores de todas las provincias. Creo que tenía suficiente trabajo, ¿no? Era un hombre bastante ocupado en los negocios del rey, en los negocios de la nación, pero eso no le impedía que su prioridad fuera Dios. Y apartaba sus tiempos para buscar a Dios. Y él no entraba de manera religiosa al aposento a orar. Él había determinado que entrar cada 3 veces al día a orar a Dios, a buscar a Dios, porque tú y yo no sabemos qué tan pesada y difícil era su trabajo y su agenda en Babilonia. Recuerda que Persia en aquel tiempo era una potencia y tenía muchas responsabilidades que cumplir, pero ninguna de esas le impedía o era prioridad para que él buscara a Dios, para que él honrara a Dios. Jamás claudicó en su fe y en sus convicciones, jamás, ni aún porque su propia vida corría peligro. A veces cuando estamos leyendo la palabra imaginamos a aquellos hombres y mujeres como los superhéroes, como una fe, no sé, inquebrantable, pero así de wow, ¿no? A veces como las películas que vemos en el cine nos imaginamos como diferentes a nosotros, superpoderosos, cuando eran tan humanos como tú y como yo. Pero lo que los sostenía era su pasión por Dios, su amor por Dios, el creer que el Dios al cual servían era un Dios real. Ellos sometían su carne todos los días, sus emociones. Y someterlos no significa negar lo que tú estás viviendo, lo que estás sintiendo. Es decir, Señor, hoy de verdad no tengo fuerzas, pero si tú has dicho que estás conmigo, lo voy a hacer. Y dejaba su carga a un lado y se levantaban y seguían. Claro que Daniel experimentaba temor, claro que Daniel tenía dudas, por eso iba cada día, 3 veces al día, a buscar el rostro de Dios. Él le decía, Señor, ¿y ahora qué decisión tomo? Tiene que salir una nueva ley, ¿se aprueba o no se aprueba? Pero su mirada no estaba en la política en Babilonia, ni en Babilonia, su mirada estaba en lo que Dios decía. Porque él sabía que había sido llamado para glorificar a Dios y para que el nombre de Dios fuese conocido. Y ahí donde a ti y a mí Dios nos ha plantado es lo mismo. Cuando tienes una duda o cuando no sale algo en tu trabajo, tienes que tomar una decisión. ¿A quién recurres? ¿No? Aquí tenemos varios de IT y cuando están haciendo un desarrollo, un programa, un software y no sale algo y no sabes. Y si tú vas a aquel que da toda la sabiduría,
que da el entendimiento a los entendidos, le dice: Señor, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo hago que jale? ¿Dónde está ese problema? Y viene rápido el Espíritu de Dios y te revela y te dice: ahí está, ¿no? Y lo haces. Y en la oficina: ¿cómo lo hiciste? ¿Qué pasó? A ver, explícame. Y ahí es donde tú puedes glorificar a Dios y decir: es que sabes que Dios es el que me da la sabiduría, la habilidad, la gracia, el talento. Y en cualquier decisión que tú vayas a tomar, Dios te va a decir cómo hacer las cosas. A mí me pasó algo cuando estaba en la universidad. Dios nos regaló un carro y mi papá decidió que ese carro lo iba a usar yo para ir a la universidad. Y ese carro, cuando llegó, yo nunca dije nada, pero en mi mente yo veía un carro así blanco, gris, bien padre, automático, porque la flojera de usar estándar, pero nunca dije nada. Y tal cual llegó mi papá con ese carro idéntico, tal cual. Dios conoce los anhelos de nuestro corazón. Y llegó ese carro, no, bueno, la felicidad, ya no iba a tener que pararme a las 5 de la mañana ni tomar 3 camiones, ¿no? O sea, ¡ay, qué emoción! Bueno, llega el carro y a los días de empezar a usar el carro se ve intacto, ¿no? Mi papá, con la experiencia que traía de tener un arrendador y trabajar en carros, pues lo revisó y se veía bien el carro, ¿no? El carro había sido una sola dueña, se veía cuidado, el kilometraje estaba bueno. Y el carro empezó a fallar, ¿no? Entonces era por periférico cuando no había nada hace muchos años. Imagínense, no había nada hace muchos años, ya está poblado el periférico, entonces mucho tiempo. Y el carro se paraba, el carro dejaba de funcionar en pleno periférico. Y ahí a las 6:20 de la mañana, donde la neblina, y pum, de ir caminando el carro, ya, se paraba. Y empezó a hacer un dolor de cabeza y una angustia ese carro. Y una angustia. Y yo empecé a decir, y de repente entre la angustia, ¿no? Y las discusiones, porque era que no había teléfonos como hoy, no había celulares como hoy, no. Y en aquel lugar, no, hombre, con trabajos pasaba un camión que hasta el día de hoy pasa, el 380 creo. Era lo único que había. Y no teníamos teléfono en casa y no teníamos celulares, mucho menos, porque en esa época, que tantos años fue, los celulares eran de este tamaño, unos ladrillos, ¿no? Entonces empezó a ser todo un dilema usar ese carro. Y yo empecé a orar y decir: Señor, tú dices que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Y si esto tú no lo diste y es una bendición y tú me lo diste, dinos qué está pasando, porque de verdad era un taller, era otro, y eran muchos problemas. Y un día dije: Señor, tú creaste este carro, porque no daban con bola, y ya sabes cómo son los mecánicos, bien honestos, ¿verdad? Y las agencias. Y yo dije: Señor, si tú diste la sabiduría para hacer este carro, tú dinos qué tiene, dime qué tiene. Y ya estábamos como pensando en venderlo, y ya la última opción era llevarlo a una agencia, ¿no? De la Chrysler, donde había un hermano, un amigo de mi papá cristiano, un hermano. Pero fue como la alarma, ¿no? Porque eran de los primeros que tenían computadora, entonces imagínense el caos. Y ahorita es caos un carro con computadora, entonces hace poquito más de 20 años, imagínense. Entonces, la alarma, no sé si se acuerdan, pero les metías como una llavecita a un costado a esos carros, las primeras alarmas, ¿no? Y esa alarma no funcionaba, nunca la utilizamos. Y me acuerdo que ese día estaba orando y fue la alarma. Y yo: la alarma, ¿no? Y yo: papá, yo creo que es la alarma del carro, nunca la usamos, ¿no? Y él lleva el carro y efectivamente era la alarma. Lo que nos hizo llorar meses, unos 4 o 5 meses sufrir con ese carro, era la alarma. Y dije: ¿por qué me tardé tanto en preguntar? Me hubiera ahorrado tantos regaños con mi papá, me hubiera ahorrado tantas broncas en el periférico y tantos sustos. Y eso me enseñó a que puedo ir a consultarle a Dios todas las cosas, todas, porque ni el hombre más genio de este mundo se va a comparar a la sabiduría de Dios, porque Dios lo creó, porque Dios le dio la sabiduría. Dios dotó a Daniel de toda esa sabiduría, de toda esa ciencia, porque buscaba a Dios.
cuando tomamos decisiones, ¿qué hacemos? Como seres humanos buscamos, ¿no?, todas las mejores opciones y tenemos muchos planes. A veces tenemos hasta el Z, A, B, C, D, F, G, ¿no? Un plan, el otro plan, el siguiente plan. Pero si fuéramos desde un inicio a consultar a Dios, nos ahorraríamos tantos problemas, ¿no? Y yo digo, Dios, no he aprendido la lección. Y es que eso hacía Daniel. Señor, ¿qué tengo que hacer hoy? Mi corazón está triste, ¿no? Mi corazón está angustiado, la situación es muy complicada, ya no sé cómo hablarle a mi hijo, ya no sé cómo tratar a mi esposo. Mira, en la oficina, o sea, ya no aguanto el jefe, hago bien mi trabajo, ¿no? O llega un momento que todo parece que nos sale mal, ¿no es cierto? Hay rachas donde dices, no, bueno, ya se descompuso el carro, ya no tengo luz, ni siquiera hay gas, ya, ¿no? ¿No les ha pasado que dices, ¿de qué se trata? ¿No? Y todas esas situaciones Dios solo las permite para que tú y yo vayamos a Él y le preguntemos. Y solitos dejamos que se haga un mundo de problemas, porque desde el primer conflicto que tuvimos no fuimos al Padre y le dijimos, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tienes para mí? Eso es tener un espíritu superior, ser un hombre y una mujer que dependen de Dios. Un hombre que tiene un espíritu superior, una mujer que tiene un espíritu superior, tiene visión. Sabe que detrás de todo lo que sucede hay una causa y un propósito. ¿Cómo ves tus problemas? ¿Cómo ves tus oportunidades? ¿Cómo ves tus éxitos? Un hombre y una mujer que tiene un espíritu superior, que camina con Dios, tiene visión, sabe que detrás de todo lo que pasa hay una causa y un propósito. No vivimos el día a día nada más como los demás, de un día más, a ver qué sale. ¿Cuántos han escuchado eso? Pues a ver qué sale hoy, ¿no? La gente es, a ver qué sale. Y la gente que aplica hoy el conocimiento, que no conoce a Dios, fíjate bien, pero sabe que debe vivir con un propósito y aplica lo aprendido y tiene visión, prospera. Prospera. La gente que no tiene un plan, ¿cómo vive todos los días? Pues alá y se va a ver qué sale. Y su vida no es una vida exitosa, es una vida mediocre. Es una vida mediocre. Un hombre y una mujer que tienen éxito a los ojos del mundo fue alguien que dijo, mira, yo voy a estudiar, ¿qué necesito estudiar? Quiero ser doctor, quiero ser abogado. Y determinaron estudiarlo, hicieron un plan de estudios, un plan de vida. Y les está funcionando, ¿por qué? Porque en ese plan ellos dicen, bueno, si quiero ser doctor, hoy no voy a ir de fiesta, o tengo que aplicarme más a estudiar. Y les funciona, y llegan a ser hombres y mujeres exitosos, y son los mínimos de la población. Y pagaron un alto precio para llegar a tener lo que tienen, ¿no es cierto? Un buen cirujano, un buen abogado, cualquier carrera. Y si ellos, que humanamente planearon, determinaron y sacrificaron ciertas cosas, les va bien, ¿cuánto más nosotros que decidimos caminar con Dios? Que es el dador de todas las cosas, es el creador de los cielos y la tierra, y aún más cuando entendemos que tú y yo estamos llamados a eternidad y a un propósito eterno. Un doctor fallece y por más eminencia que sea, van a pasar los años y se va a olvidar, y su obra aquí se quedó, y su ciencia y su inteligencia aquí se quedó, y cuando llegue delante del gran trono le van a decir, pues qué bueno que fuiste exitoso en el mundo, pero aquí en lo eterno estuviste reprobado. Pero un hijo de Dios, cuando llegue a lo eterno, Dios le va a decir, buen trabajo. Tú y yo sí trascendemos. Tú y yo sí vamos para una eternidad, y lo que tú y yo impactamos o hacemos a los que están a nuestro alrededor trasciende para lo eterno. Tú y yo estamos llamados a trascender para lo eterno. Más que un título, más que una casa, más que propiedades, estamos llamados a trascender para lo eterno. Dios no está peleado con bendecirnos. Daniel lo llevó a tener un puesto demasiado alto en el gobierno de Persia.
pero no tuvo problema en ponerlo en ese lugar ni bendecirlo, porque sabía que Daniel jamás se iba a perder y su mirada jamás iba a desenfocar de Dios, porque sabía que tenía el corazón de Daniel y la vida de Daniel en su mano. ¿Para dónde estamos nosotros enfocando nuestra mirada? ¿Estamos viendo esta tierra como que va a permanecer para siempre, como que aquí vamos a vivir una eternidad, o realmente la estamos viendo como pasajera y estamos entendiendo que en esta tierra estamos de paso, que somos extranjeros, que no estoy llamado a vivir como vive mi vecino, que no estoy llamado a vivir como vive mi familia, estoy llamado a vivir como un hijo de Dios, que mi propósito es eterno, mi propósito no es nada más esta tierra. Mi propósito no es tener un gran negocio, mi propósito no nada más es prosperar, mi propósito no es ser la mejor mamá, la mejor esposa, sino que mi propósito es proclamar la gloria de Dios a través de todo lo que Él ha puesto en mi mano y lo que ha hecho conmigo. Porque si tú eres un doctor, ahí donde estás, Dios va a ser glorificado. Y Dios no está peleado con llevarte a ser al mejor doctor, porque sabe que a través de ti su nombre se va a glorificar, porque vas a reconocerle en todos tus caminos, como lo hizo Daniel. Todos los días tú y yo necesitamos tomar decisiones, ¿no es cierto? Hablando con mi hermana el otro día me dice, oye, leí que el hombre, ¿no?, al día puede tomar hasta 10,000 decisiones en un día. Y Efraín decía, ay, no creo que tantas, ¿no? Estábamos ahí hablando. Pero bueno, lo interesante de esto es que todos los días tú empiezas a tomar decisiones, desde que te levantas hasta que te acuestas. Si te vas a bañar, si te vas a lavar los dientes, si te vas a lavar la cara, qué ruta vas a tomar, qué te vas a poner, qué vas a comer, qué vas a hablar, qué vas a… ¿no? Todos los días tomamos decisiones. Cada día que tú y yo comenzamos, cada día nuevo, podemos tomar la decisión de si caminamos bajo la voluntad de Dios o somos guiados por esta carne, por este intelecto. Dios ve lo que tú y yo no vemos. Dios ve más allá. Tú y yo estamos limitados como los caballos del centro. El caballo, ¿no?, está aquí. Le ponen alrededor o al lado de sus ojos para que no vea. Y tú y yo así estamos, porque nuestra mirada es limitada. Pero aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que nos formó en el vientre de nuestra madre, conoce todas las cosas y Él ve lo que tú y yo no vemos. Por eso es que Daniel buscaba la presencia de Dios, la dirección de Dios, y cada decisión que tomaba era guiada por Dios. Iba y consultaba a Dios, porque Él sabe lo que es mejor, porque Él tiene el panorama completo. Él ve la película completa desde el principio al fin. Tú y yo empezamos a vivirla en el inicio y no sabemos cómo se va a desarrollar, pero Dios conoce la conclusión de esa película. Cada día tú y yo decidimos si caminamos con Dios o si nos movemos en base a nuestros propios deseos. Daniel vio la mano de Dios en su vida y Dios siempre lo respaldó. Acompáñame ahí mismo al capítulo 6, al verso 11, y dice: fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Los problemas van a llegar. Tu fe
mi fe, mi convicción, tu convicción se va a ver confrontada con situaciones tal vez muy difíciles para ti, para mí, pero para Dios no hay nada imposible. Y dice que el rey no durmió en toda la noche, y dice el verso 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. El rey conoció que Dios era un Dios poderoso, que su Dios era el Dios real, el Dios vivo. Cada situación que tú y yo enfrentemos va a ser para que Dios sea exaltado, para que Dios sea reconocido. No tengas temor de vivir situaciones difíciles. Cuando determines caminar con Dios, Él te va a respaldar, Él te va a guardar, Él te va a bendecir. No en tu momento, no en el mío, en el tiempo de Él, pero Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y Daniel lo sabía. No va a ser fácil determinar apartarnos para Dios, no va a ser fácil vivir bajo nuestras convicciones, porque hoy lo que el mundo ve como bueno es malo para Dios, y lo que es bueno para Dios el mundo lo ve como malo. Que tú y yo seamos mujeres y hombres de principios y convicciones de fe, para el mundo es malo, y no va a ser fácil, pero Dios nos va a respaldar, Dios nos va a guardar, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a llevar al lugar que Él determinó llevarnos cuando tú y yo comencemos a caminar en esa obediencia, donde nuestras convicciones no se vean confrontadas, sino que digamos al Dios al cual sirvo, Él lo puede hacer. No sé qué estés atravesando en este momento, no sé qué decisiones tengas que tomar, pero sí sé que si tú decides caminar con Dios, Dios te va a respaldar. Que si tú decides guardarte para Dios y no ser parte de algo indebido, Dios te va a bendecir. Que si no sabes qué hacer, qué hablar o qué decir, y pides la dirección de Dios, Dios te va a decir. Que Dios te va a dar la gracia, y aún a tus enemigos va a hacer caer, como lo hizo con Daniel. Yo te aliento a que busques a Dios, a que en cualquier área de tu vida vayas a Dios y le digas: Señor, ¿cómo le hago? Ayúdame a honrarte con mi vida, a ser una vecina impecable, una hija impecable, un hombre que cuando salga a la puerta la gente pueda ver una integridad, una honestidad, un respaldo tuyo donde quiera que yo vaya. Dios es fiel, y Dios quiere hacer lo mismo que hizo con Daniel, contigo y conmigo, pero necesitamos un espíritu superior, y ese espíritu vendrá cuando tú y yo determinemos caminar con Dios, bajo la voluntad de Dios, guiados por Dios, pidiéndole a Dios que nos enseñe a ver las cosas como Él las ve. Ponte de pie. Yo te invito a que te pongas de pie, y tú sabes lo que tú estás viviendo, y créeme, lo que tú estás viviendo, para mí probablemente me quedarían muy grandes tus zapatos, pero Dios conoce la situación y Dios está ahí. Y para Dios no hay nada imposible, nada. Y Dios te va a respaldar. No temas, no temas. En otro pasaje de Daniel, Daniel estaba orando, Daniel estaba intercediendo, y estaba viniendo una situación muy difícil para el pueblo de Israel. Y viene el ángel y le dice: Daniel, no temas, porque a causa de tus oraciones yo he venido. Daniel tenía temor. Daniel sentía lo mismo que tú y yo sentíamos, pero él iba a su Padre, a su refugio. Hoy es el día para ir al Padre y decirle: Señor, a lo mejor tengo temor o estoy muy cansado. Lo que estoy viviendo me rebasó, pero sé que si tú estás conmigo, tú puedes revertir todo a mi favor y para tu gloria. Cierra tus ojos y lleva delante de Dios esa situación
o probablemente solo tu corazón ha sido herido. No sé, pero lo que tú estés atravesando, llévalo a Dios. Lo que te cuesta tanto trabajo rendirlo a Dios, dile: Señor, aquí estoy, ayúdame a ser un hombre y una mujer determinado, con convicciones para ti, Señor. Padre, gracias por este día, gracias porque yo sé que si mis hermanos están aquí es porque están anhelando caminar bajo tu voluntad, porque están deseosos, oh Dios, de que tú cumplas tus planes y propósito en sus vidas. Yo te pido que en esta hora sea tu presencia, sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo esa dirección, esa revelación de lo alto. Ayúdanos, oh Dios, a tener esa perspectiva divina, Padre, a ver las cosas como tú las ves, a creerte a ti por sobre todo lo que podamos estar viviendo, viendo o sintiendo. Padre, yo te pido que tú fortalezcas en esta hora la vida de cada uno de mis hermanos, su corazón, su espíritu. Padre, que hoy puedan saber que tú estás con ellos, que tú determinaste planes y propósitos, mi Dios, desde el vientre de su madre, y son para lo eterno. Que no nos conformemos, Señor, a este mundo, ni a sus deleites, ni a sus afanes, sino que podamos ir a ti cada día sabiendo que lo que nosotros estamos trabajando y forjando no es para esta tierra, sino es para aquella tierra gloriosa, aquella tierra eterna donde vamos a caminar por calles de oro, mar de cristal, donde vamos a adorarte y a servirte por una eternidad, oh Dios. Que en este día, Padre, tú alientes los corazones de mis hermanos y nos ayudes a ver las cosas que nos están aconteciendo como tú las ves, que tú nos ayudes a vernos como tú nos ves. Muy cerca de ti, siempre quiero estar. Quiero escucharte otra vez decir que Es un buen momento para ir a Dios. Los planes de Dios para ti no han cambiado. Probablemente te has desviado. A lo mejor dices: Señor, me aparté y perdí tanto tiempo lejos de ti. Pero hoy es el día de decirle: Señor, aquí estoy. Hoy determino por sobre todas las cosas caminar contigo. Hoy decido ser ese hombre, esa mujer que tú dices que yo soy y que esperas que yo sea. Dile: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, aquí están mis pertenencias, aquí está mi familia, mi esposo, mis hijos, aquí estoy yo en mi totalidad. Señor, cumple tu propósito en mí y ayúdame a mostrar tu amor, tu poder a este mundo. no me dejes ir. Tú eres mi Dios, nada más necesito. Tú eres mi Dios.
a estar cerca